mencionado, habíamos visto esa imagen donde había un gran aumento de volumen, de tamaño de la glándula hipófisis, y esto podría comprometer también los órganos que están vecinos. Por lo tanto, es importante comenzar a pensar en el lugar y pensar en qué exámenes complementarios deberíamos solicitar para encontrar estos problemas. Tenemos que saber que, por ejemplo, una suprarrenalectomía bilateral, es decir, extirpación de ambas glándulas suprarrenales, puede provocar hipersecreción de la hipófisis, lo que va a permitir de que haya una producción incesante de ACTH. Como habíamos dicho, las hormonas son ciegas y por lo tanto no ven de que se haya extirpado las glándulas, y gracias a una retroalimentación, ¿de qué tipo se formaría más ACTH? ¿Alguien? ¿Solo escucho murmullos? Si hay incesante producción de ACTH gracias a un adenoma hipofisiario hipersecretor de ACTH, gracias a una retroalimentación negativa, ¿sí?, puede darse por una suprarrenalectomía bilateral, o es negativo, o es positivo. A ver, habíamos dicho, si ustedes dejan de producir hormona o dejan de estudiar mejor, ¿cómo va a ser mi respuesta? ¿Más? Mi látigo de no, lo que voy a hacer es estimular que ustedes se esfuercen en estudiar más. Ahora, son glándulas, no secretan o no hay hormonas, ¿sí? No hay secreción de hormonas. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Estoy ciego. Producir más. ¿Qué es eso? ¿Retroalimentación positiva o negativa? Negativa. Es negativa. ¿Sí? Una respuesta normal a algo es negativa. Tenían una tarea, eso me recuerda de que tenían una tarea. ¿Qué tarea? Gráfico. ¿Ya? Habíamos mencionado retroalimentaciones positivas, que habían retroalimentaciones positivas fisiológicas. ¿Alguien ha encontrado alguna retroalimentación positiva fisiológica? No me parece, pero... ¿Qué dice? Retroalimentación positiva fisiológica. ¿Han buscado? ¿Han leído? ¿Han leído? ¿Qué dicen? Retroalimentación positiva fisiológica. ¿El parto? ¿Con qué hormona estaríamos hablando en relación al parto? ¿Cómo explicarías una retroalimentación positiva con el parto? Tienes razón, el parto es una buena opción. ¿Con la oxitocina? Oxitocina, perfecto. ¿Qué pasa con la oxitocina? Estimula la contracción del músculo. Si no, no sale el bebé, ¿verdad? ¿Ya han escuchado hablar del reflejo de la lactancia? El reflejo de succión, más bien, que tiene que ver con la lactancia. ¿Y qué hace eso con esto? Mientras más succiona el bebé, mientras más estimulemos ese reflejo en el pezón de la madre, mayor producción de leche va a haber. Esa también sería una retroalimentación positiva, ¿no? Porque no para. Hay algo externo que aleja al bebé, que no va a haber esa estimulación, por lo tanto utilizamos ese término de secarse, ¿no? La coagulación sanguínea, ¿qué tipo de retroalimentación será? Positiva, pero ¿por qué positiva?
qué es lo que permite el inicio de la coagulación y qué es lo que para la coagulación. Porque han debido escuchar coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es algo serio, es algo preocupante. ¿Qué dicen? Vamos chicos, yo siempre creo que estaba en una clase, ¿no? ¿De qué? Segunda clase ya está muy bien. Vamos, ¿qué dicen? Tenemos que ir avanzando. Eso tiene que estar claro, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada de lo que nos... ¿Puedes hacer la pregunta, doctor? ¿Cómo es la retroalimentación positiva en la coagulación? La cascada de coagulación. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza a desencadenarse toda la cascada de coagulación? Comienzan a ir en plaquetas y demás. ¿Y qué es lo que para todo eso? O sea, ya dejen de producir coágulos, porque si no esto se transforma en una coagulación intravascular diseminada y vamos a provocar algo patológico. Factores de coagulación. También pasa bien, pero ¿qué se expone? ¿Qué es lo que pasa en el vaso para que ocurra la coagulación? Hay lesión del vaso, ¿no? ¿Cómo se llama lesión del vaso? Estoy de acuerdo que hay una lesión del vaso, pero expresémonos con mayor... ¿Qué hay? Hay exposición del corteza. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay ruptura de algo, médicamente hablando, ¿qué? Solución de continuidad. Hay una solución de continuidad en el vaso, excelente. Y eso va a permitir exponer a un factor de coagulación. ¿Cuál? El factor von Willebrand. Y ese es el malvado que va a empezar a llamar absolutamente toda la cascada. No va a ver quién para. ¿Cómo va a parar? Cuando esa solución de continuidad se cierra y el factor de von Willebrand ya no se expone. No se muestra. En una sepsis, ¿cómo está el endotelio? Sepsis, infectología. Los infectólogos odian la palabra sepsis. Sepsis, ¿qué dicen? ¿Cómo está el endotelio en una sepsis, chicos? Vamos. Hay lesión endotelial, ¿no? Hay solución de continuidad y eso es lo que provoca la coagulación intravascular diseminada. Hay solución de continuidad en todo el endotelio, por lo tanto esos coágulos van a matar al paciente. Es algo grave, ¿no? La coagulación intravascular diseminada en sí. ¿Sí? Así que es importante que tomemos eso en cuenta en la retroalimentación. Es decir, no para, es algo que sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Algún otro ejemplo patológico de retroalimentación positiva? Endocrinológicamente hablando. ¿Cómo explica la realidad? Estás metiendo algo árido, dime. ¿Mm? No se escucha, ni aquí te escucho. Vamos. ¿Qué pasa con el padre? Hay mayor producción de insulina, ¿cuándo? ¿Y esa no será una respuesta negativa? ¿Retroalimentación negativa? Si sube el azúcar, sube la insulina. Y baja el azúcar y deja de producir insulina. Pero si es algo patológico, se puede transformar en retroalimentación positiva. Pero es complicado. ¿Alguna otra cosa más sencilla? Patológico. Aumento de temperatura. Ya, no para, ¿no? En niños sobre todo es algo grave. Cuando un niño está empezando a subir su temperatura hay que preocuparse. En adultos no tanto, es soportable. Así que, ¿perdón? ¿Cómo explica la pubertad? Ya, o sea, tú con los medicamentos tratas de que haya una retroalimentación negativa, porque si no, pues, ¿sí? Un tumor. Imagínense un tumor hipoficiario, güey, les voy a decir algo rarísimo, pero quiero que lo tomen en cuenta. Tengo un tumor hipersecretor de TSH en adenohipófisis. ¿Sí?
¿Cómo va a estar? Si hay hipersecreción de TSH, ¿cómo va a estar la TSH? ¿Alta o baja? ¿Cómo? Alta. Pues estoy redundando, ¿verdad? Es alta. ¿Y cómo va a estar la T4 libre? ¿Seguro? Alta. ¿Por qué? Porque hay jerarquía. Vamos a utilizar, cuando hablemos de adenohipófisis, una jerarquía. ¿Sí? Odiamos las jerarquías y en el hospital es odiosa la jerarquía. Especialista, residente e interno. ¿Sí? El interno, que es la glándula diana, solo tiene que acatar lo que le ordenan de arriba. ¿Sí? Solo acata, no tiene decisiones, solo hace lo que se le pide, nada más. Es odiosa esa analogía, pero es importante que tomemos eso en cuenta. Por lo tanto, si hay una glándula loca que está produciendo a montones hormona estimuladora, va a ir a estimular a la glándula diana y la glándula diana solo tiene que acatar. Así que es importante que también comencemos a ver esa jerarquía para entender la respuesta que hay y tienen que leer retroalimentación positiva y negativa. ¿Sí? Ya habíamos hablado sobre esto. Habíamos hablado de las hormonas peptídicas y de que estas se alteran. Hay hormonas asociadas a la proteína y hay hormonas que van libres. Por ejemplo, la T4 está unida a una proteína, es decir, la T4 total es la medición de T4 que se une a la proteína y T4 libre. Y la T4 libre es solo T4 libre. Según ese planteamiento, ¿ustedes qué solicitarían? ¿Pedirían T4 total o T4 libre? T4 libre, es mucho más fidedigno. ¿Por qué? ¿Por qué solicitarían T4 libre y no T4 total? ¿Alguna idea? Habíamos mencionado, perdón, ahí. Porque el nivel de las proteínas se puede variar. Cuando solicites calcio total, no te va a servir, no es fidedigno. Tienes que solicitar albúmina, tienes que solicitar proteínas. Cuando solicites hormonas, las hormonas dianas sobre todo, tienes que solicitarlas libres, por ejemplo la T4 libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una hepatopatía, ¿cómo está la albúmina? ¿Está alta o baja? Está baja, está muy baja, por eso hay ascitis, ¿no? Al estar baja, no va a ser real esa T4 total, por lo tanto es mucho más fidedigna la libre, la que no está asociada a la proteína. Por eso es importante la relación de las proteínas y de esos valores totales y libres en algunas hormonas. La hemoglobina puede interferir en la hemoglobina, sí. no como tal, porque está circulando en la sangre, Sí, no, pero no está relacionada con las células rojas, ¿no? Con la serie roja, que tendría que ver la hemoglobina. ¿Sí? Por lo tanto, pero si digamos asociamos anemia, la anemia se va a asociar a desnutrición muchas veces, y la desnutrición se va a asociar a hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia se va a asociar a una alteración de las proteínas, y por lo tanto no va a ser fidedigna una medición total de la hormona. ¿Sí? Entonces el metabolismo es otro determinante, es decir, la conversión de enzimas a otras más activas, por ejemplo la proinsulina, que se va a transformar en insulina ya íntimamente o altamente activa para agarrar la glucosa de la sangre y llevarla a la célula, por ejemplo. ¿Sí? Es importante entonces determinar la acción de cada una de estas hormonas, por lo tanto espero que hayan hecho sus trabajos, ¿está bien? ¿Alguien me puede mostrar? Ya. ¿No? No, para entregar. No, solo quiero ver. Es para usted. Sí, tiene un trabajo. Bien, pero ahí no veo todas las hormonas. No veo. Ya. Tienen que hacer sus propios resúmenes. 6 canillas, pero está
está hecha a mano. No hay problema. Lo importante es que hagan. O sea, es para ustedes. Yo puedo decir, wow, qué lindo. ¿Te sirve? Para motivación quizás, pero mejor motívense ustedes mismos. Entonces, cualquier alteración metabólica puede traer alteración hormonal. Ejemplo, la sepsis, ¿sí? Esa es una patología que puede traer consigo alteraciones hormonales. Mecanismos de acción hormonal, por lo tanto, están íntimamente relacionadas a los receptores. Por lo tanto, si tengo una acción en relación al tipo de bioquímica que tengo, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Pablo. ¿Cuál es tu apellido? Schumer, ¿no? Imagínense, yo apellido Acha, nada que ver con Schumer. No nos conocemos. Yo puedo entrar a su casa así nomás. ¿Me va a dejar? Va a sacar. Ahora, ¿qué pasa si yo apellido Schumer, soy de su familia? ¿Me va a poder dejar entrar? Probablemente que sí, a más de que me odie. Pero me va a dejar entrar. ¿Eso qué significa? Que si soy Schumer, significa de que tengo el mismo componente, es decir, puedo ser solo colesterol y él va a tener una barrera de colesterol en su membrana. Yo voy a poder pasar tranquilamente. En cambio, si soy H, soy una proteína y él es colesterol, no voy a poder ingresar a la célula. Necesito un receptor para eso, ¿sí? Es importante, por lo tanto, que clasifiquemos adecuadamente las hormonas. Por lo tanto, estas tienen alta afinidad y especificidad dependiendo del caso para que puedan activarse y funcionar. Por lo tanto, hay receptores de superficie celular. Yo, siendo H, proteína, no puedo entrar a su casa, necesito receptores. Esos son los receptores de superficie celular. Y los receptores nucleares, es decir, están dentro de la célula, puedo ingresar tranquilamente por la membrana porque soy del mismo componente, ¿sí? Así que estas dos grandes diferencias en receptores tienen que conocer. ¿Qué es transducción de señal? Son procesos biogénicos que van desde una unión de la hormona al receptor y las alteraciones fisiológicas de la célula. Es decir, pueden estar relacionadas íntimamente a diferentes alteraciones hormonales en relación a las celulares. Entonces, por ejemplo, los receptores pueden generar segundos mensajeros también. Solo manda señal al receptor y intracelularmente mandan segundos mensajeros para que puedan comunicarse y puedan realizar la acción adecuada. Por ejemplo, las esteroideas y tiroideas son parte de receptores nucleares, como hemos comentado, ¿sí? Rebosamiento de especificidad. ¿Qué es este término importante que debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, en hipoglucemia se da Addison. ¿Alguna vez han visto a un paciente con Addison? No, eso es acromegalia. Addison, ¿qué es el Addison? ¿Alguien? Es déficit de cortisol, ¿sí? No hay producción de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales y por lo tanto estos pacientes, muchos de estos pacientes tienen hiperpigmentación. Muestran las encías o la lengua y se ve hiperpigmentación, hay hiperpigmentación en los pliegues y demás. No todos, pero sí los tienen. Y esto se debe a un rebosamiento de especificidad. Habíamos mencionado que las hormonas son ciegas. Si no hay producción de cortisol en las glándulas suprarrenales por un tumor, por miles de cosas más, pueden darse por infecciones. Aquí en Bolivia, sobre todo, la causa de insuficiencia suprarrenal primaria es la tuberculosis, ¿sí? Una tuberculosis puede provocar Addison y eso permite de que se estimulen las hormonas de la adenopófisis, principalmente. ¿Qué hormona? ¿Cuál es la hormona que estimula el cortisol más propiamente? ¿Cómo? Corticotropina o ACTH. Esta hormona, ¿cómo va a estar si el cortisol está bajo? Gracias a una retroalimentación negativa, ¿cómo va a estar? Alto. Esa elevación suprafisiológica de esta hormona
ya que no hay receptores. A ver, les voy a dar este ejemplo más. Imagínense que aquí tengo un televisor gigante y no sé, digamos que les gusta el fútbol, ponemos fútbol ahí, todos están viendo y yo estoy tratando de explicarles sobre las hormonas. ¿A quién van a hacer caso? Digamos, ¿cómo? A la tele, ¿no? Van a hacer caso a la tele. ¿Qué programa te gusta? ¿Ves tele? ¿Nada? ¿No te interesa nada de la tele? El hecho de que no tenga receptores no implica de que no haya estimulación de usted. Es decir, la ACTH va a ir a estimular a otros receptores que son similares a usted, similares a los receptores de cortisol. Por lo tanto, en este caso, en vez de estimular a los receptores de cortisol, va a ir a estimular a los receptores de los melanocitos. Por eso hay hiperpigmentación. ¿Sí? Gracias a este término, rebosamiento de especificidad. A veces puede ocurrir eso. Bien, ahora sí necesito la participación de todos ustedes. Aquí con esto vamos a hablar algunos signos y síntomas de los exámenes complementarios y los vamos a ir relacionando con las diferentes patologías. Habíamos mencionado que la endocrinología tiene mucho que ver con absolutamente todos los sistemas, ¿sí? Y principalmente lo que nosotros tenemos que hallar es el exceso de hormona o el déficit de hormona, ¿sí? Y este exceso o déficit de producción hormonal va a provocar efectos grandes contra diferentes órganos. Por ejemplo, si tengo hiperproducción de hormona tiroidea, ¿cómo va a estar el hueso? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? Imagínense que tengo Graves, tengo exoftalmos, estoy temblando, tengo caída del cabello, he perdido peso. ¿Cómo va a estar el hueso? ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿Qué dice? Sí. Tú sí, quiero que respondas. Por favor, ¿qué dices? Tengo un paciente hipertiroideo. ¿Cómo va a estar el hueso? ¿Cómo crees que va a estar el hueso? No te escucharon. ¿Han escuchado hablar de los osteoblastos y osteoclastos? ¿Sí, señores? ¿El osteoblasto qué hace? ¿Destruye o forma hueso? Forma. ¿El osteoclasto qué hace? Destruye. Constantemente. Por ejemplo, un paciente que no está haciendo nada de actividad física, está tirado en la cama, está flaquito, está anquilosado, mueves un brazo y apenas mueve. Y una persona que está haciendo pesas, que está haciendo actividad física, ¿cómo va a estar ese hueso y cómo va a estar el otro? ¿Qué dice? Para eso tenemos que hablar de la remodelación, de ese constante destrucción, formación, destrucción, formación, destrucción, formación. Según eso, ¿cómo va a estar el hueso del anciano? ¿Cómo va a estar el hueso del fisiculturista? Ya, pues chicos, hablen. No va a haber remodelación adecuada en el paciente anciano. En cambio, si el músculo está tirando constantemente del hueso, lo está jaloneando a cada rato, porque eso es lo que pasa, ¿no? Estoy jalando el hueso. ¿Sí? ¿Por qué pesa? Porque estoy jalando el hueso. ¿Sí? El hecho de que esté jalando hueso está permitiendo de que haya remodelación constantemente y ese hueso está más fortificado que el del anciano, porque no se mueve. Y en el hipertiroidismo, ¿qué pasa? Ahora sí vuelvo contigo. Vamos, anímate. Hablen. ¿Qué dices? ¿Tú? El que está al lado de Celeste. Tú no estás al lado de Celeste. Bueno, estás delante. No, ¿cómo está el hueso en un paciente hipertiroideo? La remodelación ya también se
extremo. El metabolismo, ¿cómo está en un hipertiroideo? Elevado. Esa remodelación va a ser patológica. Eso va a permitir de que haya descalcificación, que haya fragilidad del hueso y por lo tanto, a ver si buscan y leen sobre hipertiroidismo y osteoporosis. Pero ¿alguien se preocupa de la osteoporosis en un hipertiroideo? Cuento chino, ¿no? Primero le mandamos al psiquiatra, psicólogo y demás cosas que no son. Así que preocupémonos de los otros sistemas relacionados. Por ejemplo, ¿cómo estaría el sistema gastrointestinal en un hipertiroideo? Le vamos a dar duro hoy día al hipertiroidismo. A ver, ¿cómo está el aparato gastrointestinal? ¿Cómo está el intestino? ¿Y cómo está el intestino en un hipotiroideo? Va a haber hiperdefecación, lo que antes confundíamos como diarrea. El paciente va a ir constantemente al baño, en cambio en un hipotiroidismo va a estar estreñido, ese intestino no va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que valorar esto y esto es importante. Me trabo bastante en esta parte, pero creo que es necesario que cuando veamos endocrinología comencemos a asociar con todos los otros sistemas. Cuando vemos un paciente endocrinológico, tenemos que ver esto. Esto es endocrinología, ¿sí? No viene solo, no es simplemente, tiene hipotiroidismo, le doy levotiroxina y soluciona el problema. No, tengo que ver todo el contexto del paciente y no es frecuente que solo presente un único grupo de síntomas aislados. Ahora vamos a ver signos y síntomas que a veces no solo pensamos como caballo cochero una cosa y no es así. Tenemos que tratar de estructurar un pensamiento un poco más amplio como médico internista para poder encontrar la patología adecuadamente y poder solucionar el problema. Existen tantos síntomas específicos y generales como este. ¿Sí? Bien, debilidad y falta de energía. ¿A quiénes podríamos asociar esta molestia en endocrinopatías? Además de estudiantes de medicina. Todos están así después de la clase. ¿Qué dicen? ¿Cómo? Hipo. Hiper. No, al revés. ¿Te imaginas estar? Hiper. ¿Cómo estarías? ¿Te cansarías? Por supuesto que sí. ¿Te imaginas cómo está ese cerebro de ese paciente? ¿Cómo está cansado? Estar acelerado. Quizás en otro tema de endocrinología, les voy a pedir que respiren como respiración de Kussmaul. ¿Han escuchado hablar de esa respiración? ¿Cómo es esa respiración? Tú estabas haciendo esa respiración. ¿Puedes ayudarnos? Esta es una obra de teatro. ¿Nos ayudas? Sí, tú. ¿Así? Haz la obra de teatro. Exacto, es profunda y rápida. Ahora les propongo que hagan esa respiración así tan profunda, 1 minuto. ¿Quién no se va a desmayar? ¿No han comido? ¿Están cansados? Es terrible. Ahora, hablando de el Kussmaul, bien, gracias. ¿El Kussmaul a qué patología se asocia? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? No. Silva se me pasa, y a veces ni Silva. Patología, respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración acidótica. ¿En qué patología endocrinológica podríamos encontrar? Cetoacidosis diabética. Los pacientes con cetoacidosis diabética están días respirando así, por eso llegan tan mal y por eso necesitamos terapia intensiva. ¿Te imaginas me desvío, ¿no? Y que fuera la serie de Loki? ¿Te imaginas cómo está un hipertiroideo constantemente acelerado? ¿Cómo está ese pobre cerebro? Se cansa. Ese pobre corazón está recansado. Así que la debilidad y falta de energía también presenta un paciente hipertiroideo, aunque te demuestre lo contrario.
¿Sí? Dificultad en la concentración, estudiante de medicina también. ¿En quiénes más podríamos encontrar estas alteraciones? ¿Qué dice? ¿Perdón? No te escucho. ¿Le han escuchado? ¿Algo? No. Tenemos que aprender a hablar fuerte. ¿No? Diabetes. La diabetes se puede asociar a eso. Y si te digo hipotiroidismo, también. Si les digo hipertiroidismo, y si les digo Cushing, y si les digo Addison, y si les digo acromegalia, ¿se están dando cuenta de lo que implica cada signo y síntoma? Bien. Algo importante y que tomamos, ustedes van a ser próximos internos y hacemos historia como sea. Hace mucho tiempo me piden valoración, me dicen diabetes, así, diabetes, sin decir diabetes mellitus o diabetes insípida, ¿qué diabetes es? Diabetes. Hay médicos que ni siquiera saben escribir qué es diabetes. Y eso me lleva a quejarme de la evaluación diagnóstica que hemos dado. Voy a hablar en general, no queden aludidos todos, pero qué desastre. No sabemos manejar COVID-19. ¿Sí? No sabes. Nombra insulinas. Metformina. ¿Sí? ¿Qué preguntas no sabían? Pero cosas catastróficas, ¿ah? Así que tenemos que hacer mea culpa de eso. Cosas catastróficas que nos tienen que hacer leer un poquito más. La última pregunta creo que depende de cada persona, es idiosincrática. Hay personas que me han dicho, no me produce nada tener un familiar diabético, tendrá sus razones. Otros quieren mover cielo y tierra para mejorar al paciente, otros se asustan y llévalo al médico. Eso es bueno, me parece interesante porque no deberíamos tratar a los familiares nosotros mismos, porque o agrandamos el problema o minimizamos el problema. Pero hay respuestas en algunas preguntas que no están bien. ¿Sí? Nombra 5 enfermedades, me han puesto lupus, endocrinológicas en realidad. ¿Sí? Les había dicho que era endocrinología a grandes rasgos, me han dicho cualquier cosa. Así que algunos no me han respondido. Hay algunos que no han respondido absolutamente nada. Me han puesto algunas cosas que no sé con qué intención. Quizás sean los del otro grupo, pero somos médicos, vamos a tratar personas. Deberíamos ser un poquito más simpáticos, más amables, y demás, y no sé, pero sería bueno que revisemos cómo tratar el COVID-19 por menos, porque lo demás vamos a llevarlo, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que vamos a ser internos y tenemos que hacer las historias clínicas adecuadamente, darle el tiempo necesario. Me pidieron valoración por diabetes, voy, y un bocio así. Tenía 135 de glucemia. Eso habrá sido importante. Revisamos la nota de ingreso. Nadie describió tiroides. Nadie describió cuál. Reviso la nota de admisión que hace el residente, el médico residente. No describió tiroides. Reviso la historia clínica que hacen los internos. Cuello cilíndrico normal. Reviso la nota del especialista cardiólogo que me solicitó la valoración. Cardiología, tiroides, alguna relación de... Bueno, les hemos presentado que hay relaciones con todos los sistemas, por algo será. Y nadie revisó eso. Taquicárdico, con FA, con fibrilación auricular. Le pedimos una
perfil tiroideo, por supuesto, le pedimos ecografía, un bocio difuso con datos de hipertiroidismo, TSH baja, T4 libre elevada, ¿qué sería? Y ojitos saltones. Eso le ha estado provocando la fibrilación. Revisemos adecuadamente, preguntemos miles de veces, ya les he dicho, ¿qué tomas? ¿Qué bebes? ¿Bebes alcohol? No, pero chichita sí. ¿A ustedes toman cerveza? No, ¿cómo? La cerveza fines de semana, ¿no? Así que la suerte no existe, ¿sí? Tienen que empezar a practicar con sus pacientes y tratar de hacer las mejores historias posibles, y eso les va a ayudar cuando sean profesionales, cuando estén sentados en un quirófano, detrás de un escritorio, no sentados en un quirófano, detrás de un escritorio y demás, les va a ayudar muchísimo. Todo esto es importante tomando en cuenta siempre esto, ¿sí? En un paciente con patología endocrinológica debemos ver con estos aparatos, ¿sí? Tenemos que ser minuciosos. Por ejemplo, ustedes han debido ver en algún momento vitiligo. ¿Qué les dice el vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? ¿Perdón? Es una enfermedad autoinmune que ataca las células que... Los melanocitos, ¿no? Melanocitos. ¿Y qué más, Pedro? Ahí causa espinones. Deberíamos asociar el vitiligo a patologías endocrinológicas, porque más o menos en un 30-40% el vitiligo no viene solo, sino se asocia a patología endocrinológica. Por lo tanto, debemos manejar con pinzas todo esto. Existen muchas pruebas, somos expertos. Ni estamos viendo la tiroides y ya estamos solicitando los exámenes complementarios. Pero trataremos, en lo posible, de solicitar los exámenes cuando realmente sean necesarios. Si tengo esto, ¿qué exámenes le pido? Enfermedad de Graves Basedov es un hipertiroidismo que le piden. Le pedirán una resonancia magnética de hipófisis. ¿Qué dice? ¿Le pides resonancia magnética de hipófisis? ¿O de silla aguda más propiamente? Sí, no, ¿por qué? Tú, ¿qué dices? ¿Le pedirías resonancia magnética a una enfermedad de Graves? ¿Tú? ¿Tú? ¿Le pides? Ah, estás grabando. ¿Le pides? ¿Cómo es? ¿Le pides? Debemos preguntarnos entonces primero, ¿dónde es el problema en una enfermedad de Graves? ¿Dónde es el problema? ¿Es hipotálamo? ¿Es hipófisis? ¿O es tiroides? ¿Cuál está loca? ¿Cuál de las glándulas está loca? La tiroides. La tiroides está loca. ¿Le vas a pedir resonancia? No tiene sentido. A eso tenemos que llegar. ¿Sí? Es de vital importancia. Perfecto. Entonces, cada examen que solicitemos debe ser en base a los síntomas y signos que solicitamos. Debemos observar. Hay muchos pacientes que son asintomáticos o no se muestran los síntomas tan marcadamente y por lo tanto debemos pensar. ¿Qué es esto? Es una ecografía, es un adenoma, es un acúmulo de... esta es una hemorragia, está lleno de sangre, es una ecografía y aquí es un nódulo, ¿sí? Es un adenoma particular, es una tiroides, son pésimas imágenes, pero esta es una patología tiroidea, sea por nódulo o sea por hemorragia. Esta, por ejemplo, es muy frecuente la tiroiditis en pacientes con traumas o pacientes con COVID y demás, ¿sí? Así que cada examen debe ser bien valorado. Antecedentes familiares, nuevamente insistir, ¿usas medicamentos? No. ¿Usas medicamentos? No. A veces con los adolescentes, como habíamos mencionado, pues se echan de todo, pero al lado del papá no lo van a aceptar. Así que podemos pedir, pero siempre, sobre todo si son mujeres, pedir de que haya alguien al lado, ¿no? Porque si están solos con alguien menor, pueden haber problemas serios. Así que
solicitemos de que el papá salga, que la mamá salga para poder charlar un poquito más seriamente sobre estas cosas. Así que cada detalle es importante en esto. Beta bloqueantes en el hipertiroidismo van a mitigar muchos síntomas. Por ejemplo, una hipoglucemia que te puede producir taquicardia va a estar mimetizada por este medicamento, así que hay que tener mucho cuidado. La hidroclorotiazida en pacientes con hiperparatiroidismo, anticonceptivos orales y demás. Otro estudiante de endocrino, este sí es de endocrino. Debilidad y cansancio, ya lo hemos mencionado. Dolor abdominal, ¿en qué piensan? Una insuficiencia suprarrenal podría estar asociada a dolor abdominal. Cetoacidosis diabética, dolores urentes en epigastrio pueden asociarse a patologías de cetoacidosis diabética. Uremia, ¿sí? Muchos gastroenterólogos dicen que el abdomen es una caja de Pandora, no sabes lo que te vas a encontrar. Por lo tanto, los dolores abdominales también pueden asociarse a patología endocrinológica. No descuidemos esto. Imagínense que tengo hipertiroidismo y tengo dolor en epigastrio intenso. ¿En qué pensarían? ¿Infarto? Quizás. El otro día ingresó una paciente, tenía dolor urente aquí y un poquito de dolor de espalda. El corazón está latiendo al máximo. ¿Cómo se irriga el corazón? ¿En diástole o en sístole? Fisiología, chicos. ¿Sístole o diástole? ¿Sístole o diástole? ¿Qué dicen? En diástole. Y si el corazón está latiendo al máximo, disminuye la irrigación del corazón. El hipertiroidismo no había sido tan fácil como parece, ¿no? Así que podría asociarse también a estas patologías. Y el dolor abdominal también puede asociarse. Miles de disfunciones ginecológicas, amenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, menorragia y demás. Pacientes que tienen alteraciones menstruales, irregularidad, mucho dolor, asociados a acné y demás, podrían asociarse a un SOP, a un síndrome de ovario poliquístico. Así que pequeños detalles nos pueden decir, no, es normal que te duela, tómate esta pastilla y listo. Luego, cuando quieren embarazarse, hay problemas. ¿Sí? Así que es importante pequeños detalles tomarlos en cuenta. Estreñimiento en quiénes? ¿Perdón? Hipotiroidismo, muy bien. Primario, secundario, terciario. Tres, ¿no? ¿Qué otra patología? ¿Diabetes? ¿Sí? ¿Por qué? Tú dices. La vía, pero si comenzamos a pensar, a imaginar, hay problemas vasculares, va a haber provocación de daño vascular a nivel intestinal, lo que va a provocar daño en los nervios, en el sistema simpático y parasimpático, lo que va a provocar una neuropatía autonómica y va a provocar estreñimiento. Un paciente mal controlado, con hiperglucemias todo el tiempo, de larga data, puede provocar neuropatías autonómicas, estreñimiento. ¿Sí? Así que tenemos que empezar a asociar todas estas cosas y así lo vamos a hacer. Diarrea, hiperdefecación. Ya lo dijeron, ¿no? Un paciente con diarrea e hiperpigmentación y está lento, no funciona, está apagado, le hablas y te habla lento y tiene diarrea, hiperpigmentación. ¿Ya lo mencionaron hace rato? Dicen diarrea, ¿sí? Estos pacientes vienen con dolor abdominal intenso, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Así que hay que ir tomando todo eso en cuenta. No lo pescaron revendiendo entradas, ¿no? ¿Qué sería eso? Hirsutismo, patologías hormonales
sexuales. Hiperandrogenismo puede asociarse a eso. Hipoandrogenismo y demás también puede asociarse. Caída del cabello en general, no alopecia marcada como esa, pero caída del cabello en general. ¿Qué patología les viene a la mente? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, mucho más. ¿Sí? Así que es importante comenzar a asociar estos signos y síntomas, porque cuando leamos ya por patologías vamos a pasar de volada todo esto, así que estamos tratando de analizar un poquito cada uno de estos. Cefaleas residuantes y persistentes, cada que nos dicen que tenemos examen de endocrino. Cefaleas episódicas, a veces no le damos la importancia necesaria, ¿no? ¿Qué podría asociarse, qué patología endocrinológica podría asociarse a cefaleas? A ver, ¿alguna idea? ¿Tú? ¿Alguna patología asociada a cefalea? Sin miedo. Soy medio intenso a ratos, pero no me tengas miedo. Vamos, ¿qué dices? La que está al lado. Cefalea. ¿Qué se les ocurre? Vamos, que funcione. La cabeza tiene que empezar a razonar. Todo lo que han aprendido, quizás lo hayan memorizado más que razonado. Pero ahora cuando leamos patologías tenemos que empezar a razonar. Ya les he dicho del esternomastoideo yo, ¿sí? Es tan fácil la anatomía: cleido, clavícula, esternón, mastoideo, temporal. Externo, cleido, mastoideo. Va de ahí y listo. No hay dónde perderse. Lo mismo con esto. Si tengo cefalea, tengo que pensar en las estructuras de la cabeza. ¿Qué patología endocrinológica podría asociarse a una cefalea, a un dolor de la cabeza? Allá atrás, la de blanco, por favor. Cefalea a la 1. Diabetes. Ya sea por hiper o por hipo. Ahorita deben estar en este momento ustedes con hipoglucemia. Ya está empezando a doler la cabeza, las macanas que está hablando el doctor Achá. Grave, hipoglucemia. Así que la diabetes puede asociarse a problemas, pero si hablamos de estructuras propiamente de la cabeza, ¿a qué asociaríamos la cefalea? Hipófisis, un tumor hipotalámico, un tumor hipofisiario. ¿Se acuerdan de ese tumor que les he mostrado en principio? Grandango circulizango, ¿no? Gigante. Ese tumor está empezando a comprimir y como es adulto, el cráneo está cerrado, no tiene dónde escaparse, por lo tanto las estructuras comienzan a comprimirse. Dolor, ¿sí? Así que es importante comenzar a asociar todo eso. Pacientes con hipertiroidismo están cansados, también presentan todo eso. Cambios en la libido, variaciones del estado de ánimo, ¿sí? Cambios hormonales pueden alterarse. Cambios del estado de ánimo. Un paciente hipertiroideo, ¿cómo estará el ánimo? Por el suelo, ¿no? ¿Cómo estará la libido en un paciente diabético? Hemos dicho que hay un problema vascular y también hay un problema nervioso. ¿Cómo va a estar la libido en un paciente? Bajo, ¿no? Así que esos pequeños detalles hay que empezar a asociar. Poliuria. Poliuria. ¿Qué dice el de negro de atrás? Poliuria. ¿En quiénes podríamos encontrar? Poliuria. Diabetes, insípida o mellitus. Exacto. Nicturia. Me van a decir adenoma de próstata. Ya. Diabéticos también. ¿Sí? La nicturia actualmente es mucho más importante que utilizar el término de polifagia. La polifagia, si le preguntas a un paciente diabético, ¿tienes hambre? Te voy a decir. A estudiantes de endocrino también, todos tienen hambre. Así que es importante tomar en cuenta la poliuria y la nicturia y comenzar a relacionar todo eso. Alteraciones cutáneas.
este cuate no se anda bañando días y días. Eso ya es mugre, suciedad. Acantosis nigricans. Esta sí se ve claramente, pero hay otros pacientes que son muy sutiles, sus acantosis ya se están mirando entre ustedes, creo. Es importante determinar esto porque ¿a qué asociamos la acantosis nigricans? No me agrada. Algo más bonito, más médico. Resistencia a la insulina. Eso suena mejor. No siempre vamos a llegar a ser diabéticos, pero resistencia a la insulina. Sí, eso es importante que tomemos en cuenta. Luego ya vamos a tener oportunidad. ¿Este paciente qué tiene? ¿Cómo? Hiperpigmentación. ¿Qué? Addison. Exactamente. Addison. Tenemos que empezar a buscar estas cosas, ¿sí? Addison, hiperpigmentación, ¿por qué fenómeno? Una estrellita que me responde. Para eso digo que anoten en sus cuadernos y no me graben. ¿Perdón? ¿Y cómo se llama eso? Estás perfecta, pero ¿cómo se llama eso? Rebosamiento de especificidad. Si no me hace caso un receptor, ustedes no me hacen caso, tienen que buscar otra cosa. ¿Sí? Muy bien, excelente. Sequedad. ¿En quiénes vemos sequedad? Diabetes. Un paciente que no está bien hidratado tiene diabetes. Cetoacidosis. Un estado hiperosmolar, por Dios. ¿Saben cuánto de déficit de líquidos tiene un estado hiperosmolar no cetósico hiperglucémico? Más de 8 litros. ¿Se imaginan tener déficit de 8 litros? Terrible, ¿no? No, el estado hiperosmolar tiene eso. ¿Sí? Estado hiperosmolar no cetósico hiperglucémico. ¿Sí? Hay mínimo 8 litros de déficit. Hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo también se va a asociar a sequedad y demás. Este paciente que tiene, este no tiene, pero este sí es típico, es rubicundez. Le pides que levante los brazos y se va a volver rojo. Si no es bocio, ¿qué sería? Con estas características. Miren, tiene cuello, no se nota, tiene almohadas supraclaviculares, no se ven prácticamente las clavículas y tiene esta rubicundez típica que se llama plétora facial. ¿En qué patología podríamos encontrar eso? Síndrome de Cushing, exactamente. ¿Enfermedad o síndrome? Hay diferencias, ¿sí? No he encontrado una buena imagen, pero imagínense que este es varón, ¿no? Y tiene estrías violáceas, pero es gordito. Estrías violáceas, tiene estrías incluso por las axilas. ¿Qué sería? No, esta no es una buena imagen. Imagínense que es un gordito. Cushing. ¿Sí? Estrías violáceas. Vitiligo, asociado a un sinfín de patologías endocrinológicas, hipertiroidismo, diabetes, insuficiencia suprarrenal, entre otros. ¿Sí? Así que tómenlo en cuenta el vitiligo. Acné. ¿En quiénes podríamos pensar que el acné es importante? ¿Perdón? Síndrome de ovario poliquístico por hiperandrogenismo, ¿sí? No siempre es problema de una bacteria y demás. No es la mejor imagen, imagínense que es una axila, no es mucosa, perdón por la imagen. ¿Qué sería? Cushing. Hay fragilidad cutánea en el Cushing y hay un montón de púrpuras y demás. Esto ya lo habíamos mencionado. ¿Qué sería? Cuando vean un acromegálico, denle la mano.
van a sentir, es como si estuviera haciendo pesas con tierra y demás, es increíble la mano. Las características de la voz, habla lento, ¿sí? Así que es importante, hay cromatismo, hay aumento de la frente, hay diástasis de los incisivos, las manos son muy grandes, van a ser completamente cubiertas por sus manos, además, así que es importante que ni bien esté ingresando un paciente ya estén escaneando absolutamente todo. Yo creo que como estudiantes de medicina que ya están terminando, seguramente a medida que han ido avanzando durante su carrera, todo el tiempo, oye, mira, ese cuate parece que tiene tal cosa, vaya practicando así, no en mala intención, ¿no? Pero es importante que compartan todo eso. Sequedad, hiperkeratosis. Esto, ¿qué es esto? Mixedema. Miren, los pies están íntegros, pero hay aumento de volumen pretibial. ¿En quiénes? Cuando vean esto, asústense. Probablemente el paciente se pueda morir. ¿Por qué? ¿Cómo? Hipotiroidismo marcado. Ese corazón, esos pulmones, ese frénico no está funcionando ya. Está lento. ¿Sí? Estos llegan a terapia intensiva y pueden fallecer. Perdón, ¿cómo sería? Hipotiroidismo, mixedema pretibial por hipotiroidismo marcado, severo. Onicolisis, aparte del déficit de vitaminas y demás, ¿en quiénes podríamos encontrarles? Hiper e hipotiroidismo, ¿sí? Se te rompen, te golpeas las uñas y ya se están rompiendo. Y bien rosas y ya se están rompiendo. ¿No será un déficit hormonal? Habría que pensar. Esta señora me adora, por eso me está mirando así. ¿Qué sería eso? Hipertiroidismo. Ya. ¿Cómo se llama? Exoftálmos. ¿Sí? Es por acúmulo de grasa retroocular y por lo tanto debemos tratar de evitar de que un paciente llegue a eso. Mientras más pronto diagnostiquemos y tratemos, mejor. Y ese cuate está queriendo copiar mi examen de endocrino. ¿En qué pensaría? Patología. Que me responde esto, se gana una estrellita, ¿no? Una estrellita en juego. ¿De dónde? Exacto. Se ganó la primera estrellita. Estrabismo. ¿Sí? Cuando vean, a veces es sutil, a veces ni el paciente se da cuenta. Pero que me venga con cefalea, estrabismo y demás, ¿en qué pensaría? Tumor hipoficial. ¿Qué le piden? ¿Resonancia magnética de qué? Sí, ya tú. ¿No? Sopla la tiroides. ¿Alguien ha auscultado la tiroides? Cuando vean bocios, pongan el estetoscopio ahí. Anímense. Hagan un buen examen de tiroides. Miren dónde está revisando la tiroides. ¿Estará bien o mal? ¿Estará bien o mal? ¿Qué dice? ¿Está bien o mal? Toquen la escotadura. Hemos hablado, justo por encima está la tiroides. Está bien. Pero ustedes cuando comienzan a palpar, comienzan a vigilar aquí como si estuviera por debajo de la lengua. Y está debajo del cartílago, justo por ahí. ¿Sí? Traguen saliva y ahí van a sentir su carne. ¿Sí? A veces no se la palpan, eso es 1000 veces mejor, ¿no? ¿Qué se escucha, no? ¿Perdón? Yo lo que preguntaría es ¿qué se escucha en la tiroides? Soplos marcados. Escuchas aquí por los grandes vasos, la carótida, pero si pones aquí, la propia glándula tiene una gran vascularización. Probablemente te muestre una imagen que se llama infierno tiroideo.
la glándula está trabajando a 1000 en un grade y por lo tanto el flujo sanguíneo es increíble, y a eso se llama infierno tiroideo. Ese infierno tiroideo es un dato importante de ecografía Doppler que se hace en tiroides, y por eso sientes el soplo. Sí, a ver si buscan imágenes de infierno tiroideo. Sí. Sientes muy potente el soplo. Este paciente ama mucho, tiene el corazón gigante, cardiomegalia 4/4, ¿no? Patología, hipertiroidismo, hipo, ¿será? ¿Alguna otra cosa? Chagas. ¿Qué dices tú? Pensar. Ya. ¿Otro? ¿Quién hace crecer los órganos? Los pacientes con acromegalia se mueren por patologías cardiovasculares. Siempre cuento esto. Tenía una gran paciente que me adoraba y siempre me regalaba cositas en Navidad. Y falleció por un vólvulo de estómago que nadie se dio cuenta. Justamente por visceromegalia. La víscera creció grandemente. Así que tomen en cuenta también esos pequeños datos en pacientes con endocrinopatía. Temblor fino, aparte de que se les va a avisar después de la clase que van a tener examen de endocrinos, van a estar todos con temblor fino. ¿Qué otra patología endocrinológica podría tener temblor fino? Hipertiroidismo, es típico de hipertiroidismo. Sequedad vaginal por hipoestrogenismo e hiperandrogenismo. Menopausia. Por lo tanto, hay diferentes pruebas. Por ejemplo, si tengo hipocalemia, por ejemplo, no solamente debería darle potasio, debería preguntarme, ¿no tendrá una insuficiencia suprarrenal? ¿No tendrá hipertiroidismo? Sería importante. Métodos de detección inmunológicos, hay un sinfín de exámenes que podemos solicitar. Pruebas de laboratorio fisiológicas donde jugamos con el paciente. Por ejemplo, si un niño está empezando a hacer actividad física, ¿cómo estuviera la GH? GH, ¿cómo estuviera la GH? Si comienza a hacer actividad física. Se estimula, va a empezar a elevarse. Por lo tanto, puedo hacer pruebas funcionales que me permitan jugar con esas cosas. Puedo dar sustancias hormonales que me permitan ver las respuestas de retroalimentación negativa. Somos expertos en utilizar glucocorticoides. Hay una prueba de supresión con dexametasona. Si yo le doy dexametasona al paciente, ¿cómo estará el cortisol? ¿Sí? Debería suprimirse, pero si sigue elevada, ¿qué podría ser? Podría ser Cushing. ¿Sí? Ya hemos hablado de las hormonas libres, creo que ya está de más decirlo. La hemoglobina glicada, ¿sí? Nos permite determinar a largo plazo cómo ha ido la diabetes. La PTH intraoperatoria, que la mayoría de los cirujanos aquí en Cochabamba, no puedo hablar de los demás, no lo solicitan. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque luego, si no sabemos cómo está el aparato hormonal, la extirpan y luego tenemos problemas de hipocalcemia en pacientes postoperados de hipertiroidismo o de patología tiroidea más bien, y tienen que tomar 10, 20 tabletas de calcio al día. ¿Se imaginan hacer eso a un paciente? Por lo tanto, simplemente solicitando una PTH intraoperatoria podríamos tener la certeza de que el paciente no ha sufrido una extirpación de la paratiroides o una lesión de la paratiroides. Métodos radiológicos, a veces podemos encontrar incidentalomas. Generalmente los incidentalomas se dan en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Pedimos por X o Z motivo una tomografía y las glándulas suprarrenales habían tenido un adenoma. Ese es un incidentaloma. Entonces, dentro de las imágenes, resonancia, TAC, gamografía, densitometría ósea y ecografía son una de las cuantas que podemos solicitar. ¿Qué es esto? Ya les estoy diciendo ahí, pero ¿qué imagen?
¿Qué ven? ¿Esto qué es? Ya. ¿Esto? ¿Está chiquita? ¿Está de buen tamaño? ¿Está grande? ¿Qué es? Es un macroadenoma. ¿Sí? ¿Qué corte es? Está cortado así, ¿verdad? ¿Qué corte es ese? Coronal. ¿Sí está así? Tenemos que recortar los cortes. No hay imagen, no manches. ¿Qué es esto? Suprarrenal, ¿derecha o izquierda? ¿Izquierda? ¿Por qué izquierda? Cuando vean una resonancia o una tomografía, imagínense que les está mostrando los pies. Yo estoy echado y les estoy mostrando los pies. Nunca más se van a olvidar. Este es derecho y este es izquierdo. Y además aquí está el hígado, ¿no? Pero a veces hay ciclos inversos. Es más frecuente de lo que parece. Todos los órganos derechos están en el lado izquierdo. Pero en general les muestran los pies. Vean los pies del paciente y van a saber cuál es derecho y izquierdo. ¿Sí? Hay un aumento de volumen de la glándula suprarrenal, está más agrandada. ¿Sí? Por lo tanto podríamos pensar en un adenoma. ¿Qué es esto? Una gammagrafía. Miren cómo está del recto. Esa glándula está funcionando a 1000 por hora, pero toda la glándula. En cambio, un nódulo caliente, que solo el nódulo está trabajando, solo marca el nódulo. Este es normal, este es un bocio multinodular que aparentemente no está funcionando bien, probablemente sea hipotiroideo. Y este nódulo frío, ¿a qué podríamos asociar? Miren, el nódulo no está trabajando. Si ven un nódulo frío, entonces ¿en qué pensaríamos principalmente? ¿Qué dice? Cáncer, patología neoplástica maligna. Vea un nódulo frío y debes pensar en eso. ¿Sí? Excelente. Densitometría ósea, la bandera boliviana al revés. Hay pruebas que hacen algunos, no quiero hablar mal, pero sí lo voy a hacer, usureros que hacen pruebas de osteoporosis en la planta del pie. ¿Valdrá la pena? ¿Servirá? ¿O solo es dinero? Si van a hacer una densitometría, por ejemplo, en una mujer que probablemente tenga osteoporosis, porque la osteoporosis se da más en mujeres, deben pensar los lugares que más fracturas pueden presentar. Por lo tanto, el de talón no les va a servir. Soliciten una densitometría de columna, mejor si es lumbosacra, y de caderas. Ahí sí van a tener una respuesta real de cómo está el paciente. Luego vamos a ver densitometría un poquito más. Miren esa ecografía maravillosa donde ven. ¿Alguien puede describir esta imagen de ecografía? Yo pensé que iba a avanzar un tema más, pero creo que no voy a poder. ¿Qué dicen? ¿Alguien puede describir esta ecografía? ¿Quién se anima? ¿Cómo se denominan las imágenes ecográficas? Lo negrito, ¿qué tipo de imágenes? Lo blanquito, ¿qué tipo de imágenes? ¿Quién se anima? Vamos, anímense, no sean malos, no me digan con la palabra así. ¿Qué dicen? ¿Se animan? El canguro plomo. ¿Te animas? ¿Quién se anima? Vamos, anímense. Equivóquense. Y van a ver que nunca más se van a olvidar. Muchas has visto cómo me he rayado con el doctor Chan y nunca más me he olvidado de escribir una ecografía. ¿Qué dicen? Lo blanco en una ecografía, ¿cómo se dice? Hiperecogénico. En una tomografía. Murmullos, no hablen con murmullos, diga hiperdenso. En una resonancia,
tenemos que aprender a describir adecuadamente la imagen. Siguen habiendo médicos que dicen, hay infiltrado en una radiografía de tórax, no me quiero morir. Infiltrado es un término patológico, ¿no? Habrá un infiltrado, pero el infiltrado no lo estoy viendo una imagen, es una imagen hiperecogénica, si es ecográficamente, o radio opaca, si es una radiografía. Pero en una resonancia hablamos de intensidad porque estamos hablando de sonido. ¿Han estado alguna vez en un resonador? Suena horrible. Para pacientes que son claustrofóbicos es terrible ese examen. Por lo tanto, hablamos de hiperintensidad. En una ecografía hablamos de hiperecogenicidad y aquí vemos imágenes heterogéneas, hay calcificaciones, hay quistes, están llenos de líquido, por eso son anecogénicos, no hay ecogenicidad. Aquí está la tráquea y toda esta es la glándula, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo y la tráquea. No se ven, perdón que utilice esta palabra, pero no se ven ni madres de la imagen de la tiroides. Está horrible, es un bocio muy heterogéneo donde tienen quistes, nódulos y demás cosas. En estos pacientes podemos hacer punciones guiadas. Ustedes no se crean los capos que pueden funcionar sin una guía ecográfica. Ayúdense de la guía ecográfica, el paciente se los va a agradecer. ¿Sí? Pueden hacer PAP, evaluaciones genéticas si es necesario en algunos pacientes. Por ejemplo, ¿cómo determino si tiene un paciente diabetes tipo 1? Tendrá algunos exámenes. Cirugías, en la misma cirugía se puede pedir biopsias de congelación para determinar si prosigo con la cirugía o no, que nos puede ayudar de sobremanera determinar si vamos a sustituir o suplementar la hormona, y debemos ver en estos pacientes si desaparecen los signos o síntomas, si hay pruebas indirectas que puedo solicitarle y análisis de laboratorio. ¿Qué patología es esta? Cushing, ¿no? Ahí está. Pues esta imagen debería utilizar estrías violáceas, ¿no? Uso de glucocorticoides. Lo primero que debería solicitar, en COVID ha utilizado glucocorticoides como tostado gracias a su gran médico que no sabe manejar COVID-19. Sí, he usado y sigo usando, no me ha dicho que siga tomando. Tendrá Cushing. ¿Estamos así? No, estamos ya aquí, ¿no? Hay que esforzarse. ¿Sí? Cada día tenemos que levantarnos con ganas, ¿no es? ¿Quiénes tienen vacuna contra el COVID-19? Espero que no hayan antivacunas aquí en el grupo. Y quiero dejarles con esta diapositiva. No me crean, a los que me están grabando, no me crean, no crean lo que digo. ¿Sí? A veces escuchan, mi vecina dice esto y por eso hago esto. ¿Sabes? Está utilizando mi vecino unas hierbas. No tienes idea. Tengo diabetes, ¿qué voy a solucionar? Tengo un vicepresidente que me dice de que tengo que tomar Yacom porque me va a solucionar todo el problema de la diabetes. Hay un medicamento que se llama Yacomía, ¿no? Lo están utilizando terriblemente. ¿Servirá? ¿Le vamos a creer? ¿O voy a estudiar, voy a leer y voy a sacar mi propia conclusión para determinar si realmente vale la pena lo que me han dicho? No me crean, crean los libros, crean en los libros base, que seguramente es un grupo de varios expertos que se han puesto de acuerdo para poner una lectura ideal para ustedes. Las diapositivas no sirven para nada. ¿Sí? Así que estudien y hagan caso a esto. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. No me crean. Yo digo mentiras. ¿Sí? Lean, estudien y vamos a ir mejor. Preguntas sobre el tema. Todavía no se vayan. Preguntas sobre el tema. Dudas. Dime. La parte de la... si fuera resistencia de los receptores. Como la resistencia a la insulina, por ejemplo. Sí. Hay, por ejemplo, resistencia a los corticoides, algo así.
hay resistencia a prácticamente todas las hormonas que tienen receptores. Y si te das cuenta, todas las hormonas tienen receptores, ya sean de superficie de membrana o intracelularmente. Y por ejemplo, si la testosterona, por ejemplo, si el organismo no utiliza, convierte a estradiol y otros ésteres de colesterol. Sí. ¿Hay otras hormonas así a nivel endocrinológico que hacen eso también? Sí, hay, por supuesto, pero la principal es la que has mencionado. La principal es la que ha mencionado, que va a utilizar de diferentes formas la base bioquímica que tiene, que es el colesterol. Si no lo utilizas en tal cosa, vas a ir a utilizar en otra cosa. Y ahí también viene de la mano el rebosamiento de especificidad. Si bien no cambia la bioquímica en este tipo de problemas, va a ir a estimular otro tipo de receptores y va a permitir otro tipo de acción, como la hiperpigmentación, por ejemplo. En la hipoglucemia, a ver si leen rebosamiento de especificidad e hipoglucemia. ¿Qué sucede? A ver, como tarea para la siguiente clase, léanme eso. Rebosamiento de especificidad e hipoglucemia. ¿Cómo es ese mecanismo? Sería importante que lo leamos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Hipoglucemia y rebosamiento de especificidad. La siguiente clase ya vamos a empezar más detalladamente de cada patología. Nos hemos dado chance de 2 clases para hablar de generalidades, así que esto ya deberían empezar a leer. Hemos dicho que vamos a tomar una pequeña prueba, así que voy a hacer 5 preguntas. Quisiera que levanten la mano para ir respondiendo sobre todo lo que hemos avanzado. Díganme, ¿quién? Populista. ¿Les parece populista? Sí. Ya ganaste, ya no te pregunto. Ya has ganado el derecho. ¿Qué dicen? Bien, pregunta. Y nómbrenme 6 hormonas que se fabrican en la adenohipófisis, pero levantando la mano. 6 hormonas, tenían que hacer ese trabajo para hoy día, ¿no? 6 hormonas que se fabrican en la adenohipófisis. ¿Quién se anima? Que no me hablen siempre los mismos, háblenme los demás, todos deberíamos participar. ¿Qué dicen? Adenohipófisis, 6 hormonas. Las 6 hormonas adenohipofisiarias. Dime, vamos, te escucho. ¿Qué estás leyendo por ahí? Qué barbaridad, ya dime. GH, TSH, ACTH, FSH, ALH, me falta una, prolactina. Así que eso tiene que estar mejorando, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta. Dígame 2 hormonas que su base bioquímica sea colesterol. Levantando la mano. No, tú no. Ya respondiste. Castigado. ¿Qué dicen? Acaba de decirnos, vamos, ¿quién se anima? Tú no puedes hablar. Tú te ganaste tu estrella. ¿Otro? ¿Qué dices? ¿Te animas? 2 hormonas con base bioquímica de colesterol. Tú, el que acaba de darse la vuelta. ¿Y? Estrellón. Perfecto, muy bien. Ahí. Dígame qué es retroalimentación positiva y negativa y denme un ejemplo de... Mejor denme un ejemplo de retroalimentación positiva y un ejemplo de retroalimentación negativa, pero por piedad endocrinológicamente hablando. La de verde. Retroalimentación negativa. Dime. Bueno, la retroalimentación negativa. Chicos, la retroalimentación negativa se autolimita. Y mientras la retroalimentación positiva va escalando más por el ya. ¿Y algún ejemplo de lo que sistema de vida que termina puede ser negativa y la positiva
decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es importantísimo. Ese es uno de los sistemas que constantemente se está asociando a retroalimentación positiva y negativa. ¿Sí? Pregunta. Díganme, ¿qué examen le solicitarían a un paciente que tiene Cushing primario imagenológico? Un examen imagenológico que solicitarían a un paciente con Cushing primario. ¿Perdón? ¿Ecografía de qué? Partes blandas. No me agrada. ¿Otra cosa? ¿Qué? ¿En Cushing primario? Estamos hablando de Cushing. Si estás pensando en Cushing primario, ¿dónde sería el problema? Glándulas suprarrenales. ¿Qué examen le piden imagenológico para ver glándulas suprarrenales? ¿Cómo? Tomografía con contraste, resonancia con contraste, ¿verdad? Así que deben asociar todo eso entre manos. ¿Alguna pregunta más, duda? Necesito la participación de los demás. Y lean COVID. Cuídense. Gracias.